Granjero cambia su vida al ver mendiga alimentando a su hija discapacitada en la calle. Era un día soleado en el pequeño pueblo de San Rafael. Las calles estaban llenas de vida, charlas y risas. Fernando, conocido por su carácter estricto y su éxito inigualable en el campo, caminaba con paso firme. Todos lo admiraban, pero pocos se atrevían a acercarse a él. Su granja siempre estaba en su mejor momento. Frutas y verduras vibrantes que, desde lejos, hacían brillar los ojos de cualquiera. Sin embargo, ese día, algo capturó su atención. Al cruzar una esquina, vio a un vagabundo. Era un hombre con barba descuidada, sus ropas desgastadas y su mirada perdida en el suelo. Sin embargo, en sus brazos sostenía a una pequeña. Clara, su hija, sonreía mientras su padre le ofrecía migajas de pan, su único tesoro. El amor paternal que irradiaba Lucas chocó con la fría fachada de Fernando, y algo dentro de él se removió. ¿Por qué el vagabundo parecía más feliz que él, con su finca y su R? Mientras Lucas acariciaba el cabello de Clara, Fernando se dio cuenta de lo que había perdido, la conexión genuina con su propia hija. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Fernando. Su voz temblaba. Lucas levantó la mirada, sorprendido. Nadie lo miraba a él, ni lo reconocía. Esa conexión lo asustó un poco, pero también lo conmovió. Sin embargo, Fernando no sabía que tras los ojos bondadosos de Lucas se escondían secretos oscuros. Lucas le habló de su vida, de una tragedia que lo había llevado a la calle, de la lucha diaria por sobrevivir. Clara no era solo su hija, era un recordatorio constante de su batalla. Fernando sentía una mezcla de compasión y desconcierto. Al regresar a su hogar, la sonrisa de Sofía lo esperaba, pero había una sombra. Su esposa Laura frunció el ceño al ver la mirada intensa de su marido. ¿Estás bien?, le preguntó. La respuesta de Fernando fue un silencio lleno de inquietud. Los días pasaron, y cada vez que veía a Lucas y Clara, una pregunta se repetía en su mente. ¿Debería ayudarles? Su inmensa riqueza era nada comparado con la lucha que esa familia enfrentaba. Pero no solo eso. En su mente empezaban a emerger dudas sobre su propia paternidad. Lo que parecía una simple interacción con un extraño pronto se convertiría en un dilema que retumbaría en su hogar. La relación con Sofía se tensaba, especialmente con su esposa, quien veía con desconfianza su creciente obsesión por ayudar. Esa noche, mientras se sentaba, la tensión era palpable. Tenía que decidir. ¿Dejó que su orgullo lo mantuviera alejado o se arriesgaba a poner en riesgo su estatus por una conexión real? Antes de que pudiese resolverlo, un golpe en la puerta lo sacudió. Era Lucas, con Clara aún en brazos y una historia aterradora que contar. Justo cuando Fernando pensaba que todo estaba atado, una revelación. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estamos conectados? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando Fernando pensaba que todo estaba atado,
Un golpe en la puerta lo sacudió. Era Lucas, con Clara aún en brazos, pero su rostro desbordaba terror. «Fernando, necesitamos tu ayuda», sollozó. Los ojos de Clara parpadeaban, llenos de miedo. Fernando sintió que su corazón se detenía. Le abrió la puerta de par en par. «¿Qué está pasando?», preguntó, apretando su puño por la intriga y la ansiedad. Lucas tambaleó hacia adentro, su voz temblorosa. «Alguien sigue a Clara. No está a salvo». La confesión hirió a Fernando como un puñal. «¿Por qué? ¿Quién?». «Su madre», empezó Lucas, pero la frase se cortó ante la repentina llegada de un grito escalofriante que resonó en la calle. Fernando salió corriendo, con Lucas en el talón. Frente a su casa, el caos estalló. Un grupo de vecinos miraba, con el rostro de unos de horror y de otros de curiosidad. Sin embargo, lo que vio Fernando le heló la sangre. A la distancia, una mujer de cabello desgreñado y chaqueta arrugada sostenía un cuchillo. «¡Devuélveme a mi hija!», gritó. Era ella, la madre de Clara, desesperada. Fernando no podía creerlo. ¿Cómo podría una madre actuar así? Lucas se interpuso entre la mujer y el bebé. «Es peligroso. No hagas ninguna locura», le gritó, con lágrimas en los ojos. La furia marchaba en los ojos de la mujer, quien llamó al grupo de curiosos, haciendo que el corazón de Fernando se acelerara. Los murmullos eran cada vez más intensos. «¿Qué está pasando?», se preguntaban unos entre otros, capturando la fragilidad del momento. «Ella no es solo una niña. Ella es mi vida. Es lo único que me queda», exclamó la mujer, apuntando a Lucas. El miedo se apoderó de Fernando. Sintió que el aire se le cortaba. ¿Era Clara una niña o una carga? ¿Era un símbolo de esperanza o el recordatorio del desastre? Y entonces, Lucas, la forma en la que lo miraba, era una mezcla de amor y desesperación. Fernando sintió un escalofrío. Esa conexión era palpable. Era más que una lucha por la supervivencia. Era un dilema que lo sacudía. «No puedes llevártela», gritó Lucas, su voz temblorosa, casi en un susurro de desespero. La tensión era como un cable al borde de romperse. La mujer se lanzó hacia adelante, pero una empujada de la multitud desató el caos. Gritos ensordecedores llenaron el aire. «¡No, Clara!», gritaba Lucas mientras intentaba protegerla. Fernando no podía mirar. Se sentía atrapado. De repente, una chispa. Entre el torbellino de caos, un grito electrizante hizo que todo se detuviera. «Ella es la verdadera madre de Clara». La voz provenía de un hombre que parecía haber aparecido de la nada. Miradas atónitas se centraron en él. Fernando sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que creía saber se tambaleaba. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», balbuceó, mientras las palabras le tumbaban en su mente. ¿De quién era realmente Clara? Tras de sí, vio a su esposa Laura, quien había llegado al lugar de la conmoción. Su mirada, llena de incertidumbre, parecía decirlo todo. Estaba a punto de perder todo: su familia, su fortuna, su identidad. Y lo peor, la conexión que había estado buscando parecía aún más inalcanzable. Clara, la pequeña niña en brazos de un vagabundo, le había revelado el verdadero rostro de su culpa. El misterio apenas comenzaba a desvelarse. Fernando sintió como si el mundo se detuviera. Las palabras del hombre resonaban en su mente. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La madre de Clara, con la mirada alta y aterradora, se acercaba frenéticamente. Pero un instante de confusión se apoderó de la multitud. Todo en él apremiaba desesperadamente a entender. Ella es la verdadera madre de Clara.
¿Quién eres tú?, preguntó Fernando, la voz casi un susurro. La neblina de dudas lo rodeaba y sus pensamientos se agolpaban. Laura, a su lado, lo miraba con el mismo miedo en sus ojos. La mujer estaba a 10 pasos. El cuchillo relucía bajo el sol. Su fervor se notaba en la desesperación de su voz. «¡Soy yo!», gritó. «¡Soy la madre que te roba el sueño!». Clara, en brazos de Lucas, parecía ajena a la tensión. A su vez, su pequeño rostro albergaba una paz que contrastaba con la locura que estalló a su alrededor. Pero en medio de esa locura, algo aún más oscuro emergió de las sombras. Un hombre apareció, con una chaqueta negra y su rostro oculto detrás de una capucha. Fernando sintió un escalofrío. Este tipo no estaba ahí para ayudar. «Baltasar, aléjate de ella», rugió Lucas, mientras el hombre a su espalda se acercaba. El aire se volvió denso, como una tormenta que advierte su llegada. Fernando quería retroceder, pero se mantenía en pie como un árbol encadenado a la tierra. Sentía la presión en el pecho. «Soy quien busca a Clara», dijo el nuevo extraño, su voz profunda y rasposa. «Tuve un pacto con su madre, y ahora me la deben devolver». Una exclamación rompió los labios de la multitud. Los murmullos se alzaron, una mezcla de horror y confusión. Las miradas se volvían hacia la mujer con el cuchillo y el hombre de la capucha. «¿Qué?». Fernando apenas podía abrir la boca. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué pacto?, ¿qué unía a todos estos personajes? Clara no era solo una niña. Era una pieza de un juego siniestro. La mujer gritaba y cada palabra de Baltasar calaba profundo en sus venas, como el veneno que entra lentamente a un cuerpo. ¿La quieres salvar? ¿La quieres proteger? Pero no sabes lo que realmente hay detrás. Esto es más grande de lo que crees, Fernando. ¿Piensas que todo es un cuento de hadas?, continuó Baltasar, señalando a Clara. «Nunca podrías darle a esa niña lo que yo le prometí». Lucas apretó a Clara contra su pecho. El miedo era palpable. «No puedes hacerle daño», suplicó. Pero a sus espaldas la situación escaló. El cuchillo se mantuvo en alto y los ojos de Clara ahora miraban con desconfianza. Había un brillo de horror en su pequeño rostro. Fue un instante, un grito se filtró en la escena. «¡Detente!», alguien gritó, y de repente Laura dio un paso al frente. «¡Eres tú, Baltasar! ¡Eres tú quien ha arruinado nuestras vidas!». Las palabras golpearon a Fernando como una bala. Laura, que oculta, su voz airada hacía eco en su mente. Fotografías perdidas, conversaciones a escondidas. Sus semanas de silencio llenaron las bocinas de sus recuerdos, y de repente el sentido de la justicia se transformó en caos. Todo era un rompecabezas que nunca había querido resolver. Los ojos de todos se centraron en Laura y en Baltasar. «Dime que no es verdad», gritó Fernando, su voz desgarrándose. Los murmullos se intensificaron. El miedo y la tensión retumbaban en el aire como un tambor de guerra. «¡Clara es!», empezó Laura. Pero antes de que terminara, un grito cortante resonó. Una explosión y el suelo tembló. Todo se sumió en el caos. La multitud retrocedió. Los gritos se mezclaron con el estruendo. Fernando se cubrió la cabeza mientras veía cómo Clara, por un segundo, desapareció entre la multitud. El mundo se detuvo nuevamente. Laura gritaba. Lucas buscaba, y Baltasar se tambaleó hacia atrás.
La verdad volvía a zambullirse en el abismo. Todo lo que creía saber, la conexión que siempre había querido. ¿Dónde estaba ahora? Un eco resonante en su cabeza. Clara había sido el centro, pero ahora solo eran sombras danzantes. ¿Qué otras verdades se escondían detrás de esa tormenta? El aire se enfrió, y la búsqueda por la verdad se convirtió en una carrera desesperada. ¿Podría Fernando rescatar no solo a Clara, sino también a su propia familia de la oscuridad que los envolvía? Fernando sintió que el mundo se detuviera. La explosión había roto el silencio, y un grito desgarrador había dejado a todos en estado de shock. El caos reinaba, y la multitud retrocedía como si una ola de terror la envolviera. Fería ver a su esposa, Laura, con el rostro pálido y ojos desbordantes de miedo. Sin embargo, su propia mirada seguía fija en Baltasar, el hombre de la chaqueta negra, que parecía haber surgido de la nada. «Clara, ¿dónde está Clara?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Sintió un nudo en el estómago. Tenía que encontrarla. El pánico lo empujó hacia adelante, con la mente acelerada y los latidos retumbando en sus oídos. «¡Sáquenla de aquí!», gritó Lucas, aferrándose a la pequeña Clara, pero su voz apenas salía entre el alboroto. Fernando corrió, el sudor goteándole por la frente. La situación se transformaba en un remolino de pensamientos. El instinto paterno lo invadía como un fuego ardiente. Mientras el tumulto aumentaba, el sonido de pisadas apresuradas resonaba por el espacio. Una sombra se movió hacia él, un joven con una camiseta desgastada y mirada determinante. «¡Fernando! ¡Ayuda! ¡Necesitamos un médico!», exclamó, apuntando hacia una esquina donde una figura yacía en el suelo. Fernando se detuvo en seco. Era un hombre, tendido inmóvil, su rostro oculto por el polvo. Un par de hombres, rodeándolo, parecían alterados. Su corazón se detuvo un instante. El hombre se giró y sus ojos se encontraron con los de Fernando. Todo se detuvo. «¡Ayúdame!», gritó el hombre. Eran los ojos de un viejo amigo perdido, Joaquín. «¿Sí? ¿Eres tú?», balbuceó Fernando confundido. Joaquín, que se había ido del pueblo hacía años, tenía una cicatriz que le surcaba la cara. «Necesito que me escuches. Clara es parte de esto, más de lo que piensas», dijo, mientras luchaba por levantarse, la voz entrecortada, llena de dolor. «No, no puede ser. Clara es solo una niña», respondió Fernando, sintiendo el horror desbordarse. «La presión aumentaba. No, no lo entiendes. Ella tiene más que ver con Baltasar de lo que imaginas. Es el sacrificio que él busca», exclamó Joaquín, antes de caer nuevamente. Drenado, Fernando sintió que su mundo se agitaba. «¿Qué sacrificio? ¿De qué hablas?», gritó, mientras la multitud se agolpaba, los murmullos creciendo en intensidad. Un cambio en el aire. El rostro de Laura se volvía aún más pálido y el eco de las palabras retumbaba en su mente. En ese instante todo su pasado se desmoronaba como un castillo de naipes. Los ojos del hombre en la chaqueta negra se clavaron en Fernando. Una sonrisa torcida asomaba en sus labios. «¿Sabes lo mejor de todo esto, Fernando? La verdad es que Clara no es solo hija de Lucas. Ella es sangre de aquel que mató a tu hermano. Por eso está aquí, porque es tu obligación». Silencio. El mundo se detuvo de nuevo. La revelación le atravesó como un rayo. Cada fibra de su ser temblaba. Su hermano, las piezas del rompecabezas de su vida, estaban girando y cayendo al suelo. «¡No! ¡Eso no puede ser! Clara es solo una niña».
gritó. Las palabras se escaparon de su boca como si suplicaran por sentido. El caos rugía a su alrededor, pero en su interior solo había vacío. Los murmullos entre los espectadores se transformaban en un aluvión de observaciones espeluznantes. ¿Es cierto? ¿Es la hija del asesino?, decían unos. «¡Esto es una locura!», se oía entre la multitud. La realidad lo golpeaba con una fuerza abrumadora. Clara, una pieza de un juego macabro que nunca eligió. Una vez más, miró hacia donde había estado Lucas, pero ya no estaba. «¡Lucas! ¿Dónde está Clara?», gritó sintiendo que la desesperación lo invadía. La búsqueda de la verdad se volvía cada vez más peligrosa. Todo lo que había creído, cada lazo de amor, se tambaleaba bajo la presión del oscuro secreto que envolvía a la niña. Fernando sintió que las sombras se alzaban y la oscuridad le susurraba al oído. La madre de Clara, Baltasar, los secretos y traiciones, él mismo podía ser parte del rompecabezas. Todo estaba girando, y cada giro dejaba más preguntas sin respuesta. ¿Podría rescatar a Clara? ¿O todo era un juego en el que sus emociones lo habían convertido en un peón? La confusión estallaba en su interior, y la única verdad que permanecía era la imagen de Clara, flotando como un recuerdo en un mar de caos. Fernando sintió que el mundo se detuviera nuevamente. Las palabras de Joaquín y Baltasar retumbaban en su cabeza como un eco incesante. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una verdad desgarradora. Sin embargo, no había tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Clara. ¿Dónde estaba Clara? De repente, un grito desgarrador rompió el caos. «¡Fernando!». La voz de Laura atravesó la multitud como un rayo. Fernando se dio la vuelta y la vio, su rostro desencajado, apuntando hacia la dirección del callejón oscuro al lado de su casa. Y allí estaba Clara, de pie solita, con una mirada de confusión en su rostro. «¡Clara!», gritó Fernando. Su corazón dio un vuelco. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella, ignorando la multitud a su alrededor, el caos y los ecos del miedo. Pero cuando llegó, la situación cambió dramáticamente. Al lado de Clara, una figura resplandecía bajo la luz tenue de una farola. Era una mujer. Su cabello brillaba casi dorado, y una sonrisa siniestra cruzaba su rostro. «¡Eres tú!», exclamó la mujer, y por un momento el tiempo se detuvo. La mirada de Fernando se congeló. «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Fernando, temblando de angustia, mientras su mente corría en círculos. «Soy quien te dio la vida, y también quien la puede quitar», replicó ella, con una voz suave, pero llena de una amenaza subyacente. «Soy la madre de Clara». La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Fernando sintió que las piernas le fallaban. «¡No, no puede ser!», balbuceó, mirando de reojo a Laura, que se acercaba, los ojos llenos de desconcierto. «¿No lo entiendes? Clara es más que una niña para ti. Ella tiene un destino, un papel en esta historia que ni tú ni tu esposa comprenden», continuó la mujer, dando un paso más cerca de Clara, quien no parecía asustada, más bien cautelosa, como si la extrañara. «¡Aléjate de ella!», gritó Fernando, el pánico en su voz. Pero Clara miraba a la mujer con una mezcla de amor y devoción, como si la conociera bien. «¡Mamá!», exclamó Clara, echándose hacia ella. Fernando sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, no, este es un mal sueño», dijo, tratando de recuperar la realidad.
La mujer, que se presentó como Natalia, sonrió como si disfrutara con el conflicto que desataba. ¿Sabías que ella tiene el poder de unir dos mundos? Su destino es mucho más grande que tú o yo. Baltasar no era el único que deseaba tener a Clara. Hay otros y están muy cerca. La conexión se formó como un rayo en medio de la tormenta. Fernando se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Clara no solo era una niña desamparada, era el centro del conflicto que había desatado el dolor en su vida y en la de Lucas. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, su voz temblando. La presión aumentaba a su alrededor. La multitud se volvió más silenciosa, esperando una respuesta. ¿Qué destino? ¿Qué otros? Natalia rió suavemente, una risa fría que desgarró a Fernando. ¿Tú en verdad pensaste que podías protegerla? Pero la vida de tu hermano no fue un accidente. Todo está conectado. Clara es la clave, el sacrificio que algunos están dispuestos a hacer para lograr el poder que anhelan. ¡No puede ser! El dolor era casi físico. La revelación destrozaba cada recuerdo que había atesorado sobre su familia. Las sombras de su pasado se acercaban, amenazando con consumirlo todo. Laura cada vez más pálida y un paso al frente. —¡Es cierto! ¡Dímelo! —gritó, pero su voz ahogada traía consigo la desesperación. —¿Es verdad lo que dice? Clara, con su rostro inocente, no entendía la magnitud de lo que se decía. —Yo solo quiero estar con papá y mamá —dijo, estirando los brazos hacia Fernando y Laura. La mirada de Fernando se tornó oscura y desesperada. —No puedes quedarte aquí, Clara. ¡No puedes! A su alrededor, la multitud murmuraba. Las miradas se extendían en una mezcla de horror y compasión. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una niña que no solo era su hija, sino el eje de una lucha insidiosa. Clara podía ser la salvación o la perdición. Fernando sintió como si el mundo se desmoronara. En ese momento, un estruendo retumbó en la esquina de la calle, y la figura de Baltasar apareció como un espectro, su rostro oculto detrás de la capucha. El silencio fue abrumador. —¡Ella necesita ser llevada! Rugió, mientras los ojos de todos se volvían hacia él con miedo. Fernando sintió el sudor frío empapando su piel. —¿A dónde? ¿Qué le harías? Se dio cuenta de que estaba atrapado en un juego mucho más grande, uno que desafiaba sus nociones de paternidad y amor. Cuando Baltasar avanzó, el mundo se desvaneció en una mezcla de gritos, susurros y un rostro infantil que parecía perder su esencia. ¿Qué era Clara realmente? ¿Y qué destino aguardaba en el oscuro horizonte? La nube de incertidumbre envolvía todo, y la verdad se tornaba cada vez más inalcanzable. Fernando sintió como si el aire lo dejara. La figura de Baltasar se alzó con una autoridad inquietante, su voz profunda resonando en la oscuridad que envolvía la escena. —¡Ella necesita ser llevada! —gritó. El pánico era palpable. Todos los ojos estaban fijos en él, como si el mundo se hubiese detenido. Sin embargo, Clara, la pequeña, parecía no comprender la gravedad del momento. Con su inocencia intacta, dio un paso hacia la figura de la mujer dorada. —¡Mamá! —exclamó con una alegría que solo un niño puede tener, confundiendo sus mundos de dolor con el amor absoluto de una madre. Fernando sintió que cualquier atisbo de esperanza se desvanecía, como el eco de su voz en la multitud. —¡No, Clara! ¡Aléjate de ella! —gritó Fernando, dejando escapar su desesperación. A su alrededor, los murmullos de las personas aumentaban. La tensión era un cable a punto de estallar. Se volvió hacia Laura.
Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y horror. ¿Qué hacemos? Tengo que protegerla. La urgencia pesaba sobre sus hombros. Era como si el tiempo se expandiera y comprimiera al mismo tiempo. «¡No lo entiendes!», gritó Natalia, con un aire de desesperación que hizo que la multitud retrocediera. «No solo Clara está en peligro, todos lo estamos. Este juego de poder es mayor de lo que jamás imaginamos». Las palabras de Natalia eran como dagas, cortando el aire que respiraban. Fue en ese momento que todo se desató. Un estruendo resonó en el callejón, y la figura encapuchada de Baltasar comenzó a moverse de manera errática. De pronto, un fuego comenzó a arder detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas estallaron en un estallido de luz, iluminando las caras asustadas de la multitud. Todo se descontroló. Gritos llenaron el aire. «¡Clara, aléjate!». Fernando se lanzó hacia su hija, pero la multitud se agolpó, tratando de escapar. La pequeña Clara miró, sorprendida, confundida, mientras las llamas danzaban en el fondo. El miedo de Fernando creció. Estaba perdiendo el control. «¡Lucas, ayuda!», gritó, pero no había señales de su amigo. La confusión y el terror lo atrapaban. «¿Por qué estás aquí, Baltasar?». «¡Oh!». La voz de Laura cortó el caos. El rostro de Baltasar se iluminó con una sonrisa torcida. «Porque llegó la hora de que la verdad salga a la luz, Laura. Clara no solo es una niña, es la clave del destino que ambos han estado ignorando. ¿Cuántas veces más debes perder antes de entenderlo?». Fue en ese preciso momento que el grito de una mujer resonó como un trueno. «¡Mira, la marca!». Una mujer del fondo de la multitud se acercó. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Todos giraron para mirar hacia Clara. Su pequeño brazo expuesto llevaba una marca, una insignia que brillaba con una luz intensa en medio de la oscuridad. «¡No puede ser!». Fernando sintió que su corazón se detenía. La marca parecía un símbolo antiguo, un emblema que comprendía y no comprendía al mismo tiempo. Era un llamado, un vínculo con su pasado que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se volvió denso. Cada palabra que Baltasar pronunció resonaba en sus oídos. «Esa marca, Fernando, ella es el sacrificio que todos hemos estado buscando». La multitud quedó inmóvil, como si la realidad hubiera dado un giro abrupto. Todos estaban boquiabiertos. La atmósfera se volvió opresiva. «No, esto no es posible, no puede ser». Fernando se sintió tambalear. Sus rodillas amenazaban con ceder. ¿Clara era realmente parte de un oscuro destino? Las conexiones empezaron a entrelazarse en su mente como un laberinto. «¡Basta!», grita Laura. Su voz desgarradora cortó el aire. «No puedes hacerle daño a nuestra hija, Baltasar. No permitiremos que se convierta en una pieza de tu juego». La desesperación en su mirada era un reflejo de la lucha interna que ellos llevaban. Y entonces, como una escena sacada de una película, una figura emergió. Un hombre corpulento, de rostro severo y ojos fríos. «Soy el verdadero padre de Clara», dijo, sus palabras resonando como un trueno. En ese instante, los cimientos de Fernando comenzaron a desmoronarse. «¿Qué dices?». La incredulidad y el horror mezclados en su pecho lo hicieron sentir mareado. «¿Quién eres tú?». «Tu hermano, el que creías muerto», dijo el hombre, y en ese instante el mundo a su alrededor se desvaneció. Las miradas se tornaron hacia Fernando. La multitud respiraba en un silencioso desconcierto. Era como si un tornado
hubiera arrastrado la realidad. La revelación era demasiado. La verdad que nunca esperó escuchar. No, no puede ser. Tú tienes que ser un loco. Fernando se tambaleó. La verdad lo golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Era posible que todo lo conocido estuviera basado en mentiras? La duda se arremolinó en su mente. La búsqueda por entender a Clara se tornó más compleja. En medio de la oscuridad y las llamas, miró a Laura y vio el mismo terror reflejado en sus ojos. Todo lo que creían, todo lo que amaban estaba en juego, y ante ellos una revelación que transformaba a los que eran y a los que creían ser. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Fernando sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Todo lo que creía saber se desmoronaba frente a sus ojos. El hombre que decía ser el verdadero padre de Clara, con una cicatriz que le surcaba el rostro, despertó un torrente de confusión y miedo en él. ¿Mi hermano? Logró murmurar, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¡Es imposible! No es imposible, Fernando. Yo soy el que ha estado cuidando de ella en las sombras. Siempre he estado aquí, observando, respondió el hombre, acercándose lentamente, como si cada paso le diera más peso a su revelación. Fernando sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. Atrás, entre la multitud sobresaltada, Laura apretó la mano de su esposo, buscando refugio en él, mientras el pánico se expandía. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, clamó Fernando, sintiendo el ardor de la traición. Siempre has estado en mi vida y nunca lo supe. Porque no era seguro. Hasta ahora, dijo el hombre. Clara es parte de un legado que trasciende nuestro mundo. Su existencia es más importante de lo que imaginas. Las palabras sonaron dramáticas, casi más allá de la comprensión de Fernando. ¿Qué legado?, preguntó Fernando, la tensión haciendo que sus músculos se contrajeran. Todo a su alrededor parecía distorsionarse. La multitud murmuraba y el asombro se reflejaba en sus ojos. Baltasar, con su mirada penetrante, interrumpió. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por una pequeña que no comprendes, Fernando? Si ella realmente es tu hermana, definiría el futuro de ambos mundos y la necesidad de Clara para el mío. Cada palabra resonaba y llenaba el aire de una poderosa presión. El momento fue interrumpido por un grito desgarrador que cortó la conversación en dos. ¡Clara! ¡Cuidado!, gritó una voz desde la multitud, una mujer que había estado cerca de la escena. Todos giraron hacia ella. En su horror vieron una sombra moverse rápidamente detrás de Clara. Sin pensarlo, el hombre desconocido se lanzó hacia la pequeña. El tiempo se detuvo. Fue un instante de dura desesperación. Fernando se abalanzó hacia Clara. Pero el hombre de la cicatriz fue más rápido, golpeando a la figura oscura que se acercaba. Fue un desfase de imágenes, gritos, una lucha en el suelo y el caos que se desataba alrededor. ¡No!, Fernando rugió con todo su ser, pero el desasosiego en el aire fue interrumpido por un destello de luz. Un destello blanquecino surgiendo de Clara como un rayo en una tormenta. Iluminó la escena por un segundo. La multitud dejó de murmurar. La figura oscura se detuvo, temblando. Eran ojos familiares. ¡Clara!, gritó. Era su madre, Laura. Ella se había transformado en un oscuro espectro. Su rostro lleno de malicia. «No te llevarás a mi hija». La realidad dio un vuelco. Esa mujer que creía tan cercana, que había defendido,
ahora se convertía en un peligro inminente. ¿Qué? Fernando sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «¡Mami, ayuda!», Clara lloró, estirando los brazos hacia su madre. Pero Laura parecía cambiada, envolviendo su mirada en una furia incontrolable. «Si no lo haces, perderás todo», dijo, como si estuviera atrapada en un juego que no podía abandonar. La multitud temblaba, confundida entre el amor y el terror. «¿Qué está pasando?», gritó alguien. «¡Alguien llame a la policía!», clamó otro. «Esto es un juego muy peligroso, Fernando», interrumpió Baltasar, su tono ahora grave. «Tu madre ha jugado con fuerzas que no puedes ni imaginar. Clara, el legado, la sangre. Tu madre no solo es la madre de Clara. Ella es la razón detrás de todo esto». Las palabras se apoderaron de la atmósfera y el shock era palpable. Fernando sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Laura era parte de esto? Una sombra oculta que desdibujaba el amor por su hija. Se dio cuenta, quizás, de que toda su vida había sido parte de un plan mayor, uno que lo había dejado atrapado entre la lucha por proteger a Clara y descubrir la verdad desgarradora sobre su familia. El aire se cargó de tensión, y mientras la multitud se agolpaba alrededor, la confusión se transformó en un estallido de gritos y murmullos. La verdad estaba tan cerca y aún así más lejos que nunca. «¡Todo ha comenzado! ¡Fernando! El ciclo cuya clave es Clara no se detendrá», gritó Laura, su voz resonando a través de la confusión. En ese momento, con el grito de desesperación empujando a la gente a moverse hacia atrás con el rostro de horror, la relación entre ellos tres se transformaba. Se dieron cuenta de que lo peor estaba por venir. El caos se había desatado y no había regreso. ¿Qué pasará ahora? La pregunta se convirtió en un eco en el aire, mientras la lucha por el futuro comenzaba entre llamas de revelaciones. Era el instante más oscuro que habían enfrentado, y todos sin saber que el peor secreto aún estaba por revelarse. Fernando sintió como todo se desmoronaba a su alrededor. La revelación del hombre que decía ser su hermano cambiaba su vida en un instante, y el horror se apoderaba de su pecho. «No, no puede ser», balbució, incapaz de asimilar la realidad. La multitud murmuraba, y los rostros asustados brillaban bajo la luz del caos. «¡Clara, ven aquí!», gritó Laura, su voz cargada de pánico. La pequeña, que parecía tan ajena a la tormenta emocional, levantó la vista hacia su madre y con un inocente llamado se acercó un poco más a la figura de la mujer dorada. Una línea de tensión se formó entre las partes en conflicto. ¿Por qué el destino de Clara parecía estar en las manos de extraños? «No te acerques a ella», rugió Fernando. Se sentía cada vez más atrapado en una red de mentiras y engaños. La multitud rodeaba la escena. Sus rostros eran espejos de desesperación. Entonces, como si el universo hubiera decidido que era hora de gritar aún más fuerte, el cielo tronó con furia y gotas de lluvia empezaron a caer. La calma se torció en tormenta. Dentro de ese caos, una sombra prominente emergió entre la multitud. Era un hombre alto y delgado, vestido de negro, con una expresión que combinaba desprecio y ambición. «Todo este juego es un teatro, Fernando». «Clara no es lo que piensas», dijo, con una voz fría que retumbó como un eco aterrador. Nadie se había dado cuenta de su presencia, pero ahí estaba. «¡Cállate!», gritó Baltasar, furioso. «Nada que ver con esto». El hombre de negro rió con desprecio. «¿Ah, sí? ¿Acaso sabes de dónde viene Clara?».
¿Quién es realmente? Este es solo el comienzo. El mundo no está listo para lo que ella representa. En ese momento, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Fernando. Algo en su tono, en su mirada, le daba escalofríos. Clara es nuestra hija, no permitiremos que se la lleven, dijo Laura, aferrándose a su mano. Pero Fernando, atrapado entre la certeza y el horror, gritó: ¿Quién demonios eres tú? ¿Y qué quieres de nosotros? Soy quien ha estado observando todo este tiempo. La vida de Clara es el hilo que teje esta historia, respondió el hombre, despojándose de sus palabras como si fueran hojas secas. Ella tiene un legado, y tú, Fernando, eres solo uno más en su camino. Fue como si una bomba hubiera estallado en medio de la multitud. Las miradas se multiplicaron, la ansiedad se palpaba en el aire. ¡Qué legado! Fernando apenas podía respirar. Las palabras eran cuchillos filosos, cada una cortando más profundo. Su deseo por proteger a Clara se enfrentaba a una verdad desgarradora que podría destruir todo lo que conocía. ¿Qué haces aquí? Dímelo. El hombre sonrió y en sus ojos ardía un fuego intenso. He vuelto a reclamar lo que me pertenece. Clara es mi legado. Me pertenece a mí. Un grito agudo e inesperado rasgó el ambiente. Una voz quebrada surgió desde el suelo. ¡Bastardo! Ella no te pertenece. Eres un monstruo. Era Joaquín, el amigo de Fernando, disperso entre la multitud, cubierto de heridas recientes. Su cuerpo estaba tembloroso, pero su mirada era de absoluta determinación. ¡Aléjate de ella! El hombre de negro, sin embargo, parecía divertirse. ¿Monstruo? Yo soy la salvación. Clara puede ser más poderosa de lo que imaginan, más de lo que incluso tu madre contempla. Era un giro brutal, y la revelación se sentía como un puñetazo en el estómago. ¿Qué dices?, preguntó Fernando. El impulso de proteger a Clara lo llevaba al borde de un colapso. Pero algo en la mirada de Joaquín hizo que el pánico se expandiera como fuego en un campo seco. No puede ser verdad, no puede ser su legado, no puede. ¡Silencio!, gritó Baltasar, la voz cargada de furia. El aire era pesado, volátil. Las palabras del hombre delgado resonaban como un eco de una verdad oculta. En un instante, todo se volvió brutalmente claro. Clara no era solo una niña, era la llave de un oscuro futuro que todos habían ignorado. La multitud contenía la respiración. El hombre de negro se giró hacia Clara. ¿Ves lo que te espera si no te unes a mí? El sacrificio, Clara, está en tus manos. Un rayo iluminó el cielo. Nuevamente el sonido explosivo resonó. Las luces parpadearon y en ese segundo de caos, Fernando sintió que el suelo se movía. Clara, atrapada entre tanto conflicto, miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué está pasando, papá?, fue la pregunta que destrozó algo en Fernando. ¿Cómo podía responderle cuando él mismo estaba perdido entre verdades y mentiras? No sé, cariño, pero no te preocupes, estamos aquí. Su voz era un susurro tembloroso, pero la respuesta resonó en el corazón de todos. Una sombra sobrevoló la escena, un destello negro que interrumpió el momento, y un grito desgarrador brotó de la multitud. Un cuerpo caía en el suelo junto a Clara. Era Laura. La mirada de horror en su rostro paralizó a todos. ¡No! Fernando se lanzó hacia ella, pero el tiempo se había detenido en un instante de horror absoluto. ¿Qué significado tenía todo esto ahora? La vida de Clara, su madre, las revelaciones, los sacrificios,
Todo se desmoronaba en ese único momento aterrador. ¡Mamá!, gritó Clara, el llanto resonando como un eco de desesperación. Fernando quedó congelado, la realidad desplegándose alrededor de él como una tormenta de sombras. ¿Qué había pasado? ¿Qué revelaciones aún faltaban por llegar? La vida de su hija, la historia que lo envolvía, se convertían en un mar de incertidumbre. Todo se oscurecía, y en el aire, el terror latente se mezclaba con una fría promesa. La batalla apenas comenzaba. ¿Quién iba a salir ileso de esta tormenta? ¿Y hasta dónde llegarían para proteger a Clara? Fernando sintió cómo el horror se apoderaba de cada rincón de su ser. La imagen de Laura, tendida en el suelo, era como un rayo que partía el aire. Sus ojos, abiertos de par en par, lo miraban fijamente, pero ya no parecían ver nada. El grito de Clara resonó en sus oídos, un eco desgarrador que lo arrastró al abismo de la desesperación. «¡Mami!», gritó la pequeña, pero su madre no respondía. Fernando se lanzó hacia ella, su cuerpo moviéndose casi en estado de trance, mientras la multitud murmuraba en un coro de confusión y terror. El hombre de negro sonrió triunfante como si todo estuviera bajo su control. «Veamos qué tan fuerte es el vínculo que las une», dijo, levantando un dedo como si el destino de todos estuviera a su merced. Joaquín, herido pero decidido, siguió a Fernando. «No te acerques a ella». La rabia burbujeaba dentro de él. La presión en el aire era casi palpable, con cada mirada de la multitud afilando la tensión. «¡Clara, ven aquí!», Fernando gritó, su voz rasgada, dominada por la urgencia. Pero en ese momento, un estremecimiento recorrió el suelo. Un retumbo comenzó a hacerse eco, como si el mismo mundo estuviera a punto de colapsar. Todo sucedió demasiado rápido. De repente, una explosión resonó justo donde estaba Laura. La tierra tembló y el aire se llenó de polvo y escombros. Fernando se cayó al suelo, cubriendo a Clara con su cuerpo. La visión se oscureció momentáneamente ante el impacto. El caos era un mar de gritos, humo y horror. Cuando finalmente levantó la vista, lo que vio lo devolvió a la pesadilla. Laura no estaba más en el suelo. En su lugar había un destello brillante, como si una luz resplandeciera donde una vez estuvo su cuerpo. El hombre de negro retrocedió, sus ojos abiertos de par en par, y solo murmuró: «No, no puede ser». La multitud, ahora en silencio, observaba el espectáculo con incredulidad. «¿Qué está pasando?». El murmullo se extendió. Clara, aún en brazos de Fernando, vio la luz y extendió una mano, como si llamara a su madre. El resplandor iluminó su rostro inocente. «Clara, no, aléjate». Fernando intentó apartarla, pero algo en el aire cambió. La luz comenzó a tomar forma, se contorneó como un susurro, alzándose como una figura casi etérea. Una mujer apareció, con una luz que parecía pulsar alrededor de ella. Era el reflejo de Laura, pero había algo diferente, algo que parecía humano y a la vez no. «¡Mamá!», gritó Clara llegando a la figura. «¡Eres tú!». Fernando sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué es esto?», murmuró incredulidad. La figura se extendió hacia Clara, pero su mirada se centró en Fernando. «Soy yo, pero no como me recuerdas. Este mundo, este lugar, necesita un equilibrio y Clara es la clave». El hombre de negro se estremeció y empezó a retroceder, pero Baltasar se interpuso en su camino. «¡Eres un fraude!», gritó. «Ella no puede ser. Tú no eres más que un espectro». La nueva figura sonrió con tristeza. «Soy el reflejo de lo que una vez fui. No puedo quedarme.
pero Clara necesita saberlo. No es solo tu hija, Fernando. Ella es el portadora de lo que una vez estuvo perdido entre nosotros. Un estremecimiento recorrió al grupo. ¿Qué? Fernando no podía comprenderlo. Su cuerpo temblaba, su mente luchaba por profesar la magnitud de esas palabras. ¿Qué significa eso? ¿Qué perdimos? La luz centelleó y la figura alzó una mano. Lo que creías es solo una parte de la verdad. Su destino está entrelazado con algo más grande. Las decisiones que tomemos ahora establecerán el futuro, no solo de Clara, sino de todos nosotros. Es un truco. Baltasar entrecerró los ojos, pero el hombre de negro pareció convencido, casi temeroso. La multitud estaba en shock. La revelación había desorientado a todos. ¿Te das cuenta de qué se trata todo esto? La voz de Joaquín resonó con un nuevo entendimiento. Si Clara es portadora de un poder que nadie conoce, podemos cambiar esto, pero tenemos que elegir bien. Todo lo que creían saber se tambaleaba. Fernando sintió cómo el suelo se movía, pero no solo por el temblor subterráneo. Era algo más. La tensión en sus pechos crecía, y la risa del hombre de negro se volvía cada vez más maníaca. Todo esto no es más que una forma de manipulación. No puedes confiar en una ilusión. Más allá del horror, Clara alzó la cabeza y miró a su padre. «Papá, ¿me vas a dejar? ¿Vas a dejar que todo esto pase?» La imagen de Laura, cargada de significado y significado, parecía retumbar en el aire. Las luces seguían danzando, formando un remolino de sombras y formas que mostraban un futuro incierto. La verdad estaba al borde, y sin embargo Fernando aún no entendía. Las afirmaciones giraban en su mente, y todo lo que creía que era verdad se desmoronaba. ¿Era Clara la salvación o la condena? La lucha por el control sobre su vida se había vuelto un juego mortal, y en esa confusión, un giro más inesperado. Un estruendo hizo eco desde el cielo. Un rayo rasgó la oscuridad, y el mundo se iluminó abruptamente. En ese instante, el verdadero secreto de Clara reveló su siniestra naturaleza con una claridad brusca. Fue el momento en que todos se dieron cuenta de que el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. El cielo se oscureció aún más, y la figura resplandeciente de Laura se desvaneció lentamente, como si el aire la reclamara. Fernando sintió un nudo en Gritó la niña, el terror en su voz agudo y desgarrador. Fernando, con su corazón latiendo con fuerza, no supo qué hacer. ¿Era este el final? La impotencia lo invadía, y la multitud quedó en un silencio atónito, atrapada en la angustia. «Clara, ven aquí», suplicó Fernando, sintiendo que su voz se quebraba. Pero Clara seguía mirando hacia la luz. Baltasar, con una mueca de rabia, se interpuso entre ellos. «Esto no puede estar pasando», rugió, mirándolos como si su frágil mundo se estuviera desmoronando. Pero era el hombre de negro quien interrumpió, partiendo el aire con su risa. «Esto es solo el principio. Clara es más de lo que tú imaginas. Es la conexión que une mundos, y ahora tú no puedes reclamarla», dijo, su voz resoplando en un eco ominoso. Fernando no podía más. «¡No te la llevarás!», gritó, lanzándose hacia adelante. La multitud retrocedió. El movimiento era casi un mar agitándose. Joaquín, aún tambaleándose, se unió a él. «¡No la dejes ir, hermano!». El aire chisporroteó con tensión. La luz que emanaba de Laura comenzó a vibrar. Y de repente, como si el universo lo decidiera, la luz se intensificó.
Clara empezó a elevarse, los ojos grandes, y una expresión de paz se reflejó en su rostro. Mami. Fue un momento que atravesó el tiempo. Fernando sintió la verdad desbordar en su pecho. La conexión entre ellos tres era más poderosa de lo que nunca había imaginado. Corría un aire electrizante. Lo que Baltasar y el hombre de negro veían como un juego, para él era la vida misma. «Únete a ella, Fernando, o te perderás en la oscuridad», dijo la figura de Laura, su voz envolvente, resonante. Fernando sintió que era verdad. Podía silenciosamente compartir ese destino o quedarse en su abismo de dudas. Sin más tiempo que perder, decidió arriesgarlo todo. Se lanzó al cielo de luz que Clara parecía alcanzar. ¡Clara! El grito resonó mientras se acercaba, uniendo sus manos. La luz brillaba intensamente y en un destello cegador, el caos hacia alrededor se disipó. Los murmullos de la multitud se volvieron ecos lejanos y todo giró en una danza brillante. Un instante, una decisión y el calor se sintió en su pecho. Cuando las sombras se despejaron, se encontraron juntos en una nueva realidad donde la confusión se volvió claridad. La luz caía sobre ellos y la paz reinaba. Laura, Joaquín, Baltasar y el hombre negro desaparecieron en un susurro. «¿Papá?», dijo Clara, su voz suave y asombrada. «¿Dónde estamos?» Fernando miró a su alrededor. Un espacio lleno de colores vibrantes y formas fluidas. Era un lugar donde el dolor no existía, ni el miedo, solo amor y conexión. «No lo sé, cariño, pero aquí es donde debemos estar», dijo, abrazando a Clara con fuerza. La verdad finalmente se revelaba. La conexión entre ellos era irrompible, y los peligros del mundo tenían que enfrentarlos, pero juntos, mientras miraban hacia el horizonte de esta nueva vida, un destello se encendió. Fernando sintió que todo estaba dentro de su mente. Era el comienzo de algo nuevo, pero también el final de lo que conocían. ¿Cómo navegarían este nuevo mundo? ¿Y qué otros secretos esperarían? Y aquí es donde termina nuestra historia, pero sus corazones laten con una fuerza que invita al futuro. ¿Cómo se enfrentarán a los desafíos que vendrán? La respuesta todavía está por escribirse. Pero antes de que te vayas, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que sigamos creando este contenido increíble. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No pidas más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. ¡Vamos juntos en esta aventura!